Ok, muchas gracias. Gracias al general Patricio Carrillo por haber aceptado esta invitación a ACE. Nosotros somos una organización, somos parte de una organización mundial de UNIAPAC que tiene alrededor de 45.000 miembros a nivel mundial. Es una organización que tiene presencias en varios países de Latinoamérica y que en nuestro país tiene más de 30 años trabajando por que todas sus organizaciones pongan a la persona en el centro, el bien común en el horizonte, y desde su espacio aportar con soluciones, con alternativas para tener una sociedad más justa. Nosotros creemos que nuestras empresas, las empresas que son parte de nuestra organización, son empresas altamente productivas, social y ambientalmente responsables y sobre todo plenamente humanas. Creemos que la participación y procuramos que cada uno de los socios pongan a la persona en el centro, al bien común en el horizonte, y logremos ese anhelado mejores días para nuestro país que todos desde los diferentes ámbitos queremos. Así que con esas palabras le voy a dar paso a Lourdes para que nos hable un poquito de su perfil y lea su currículum general. Bien, Patricio, muchas gracias nuevamente por haber aceptado este conversatorio en estos momentos. Yo quisiera primero contarles un cuento. El cuento va que yo vivía en una burbuja hasta que llegó el bendito 2 de octubre del año 2019, en el cual ese levantamiento indígena realmente me dio muchísima preocupación de que estábamos al borde del precipicio. Durante esos días que fueron muy amenazantes para la democracia, para la civilización nuestra, en la Corpey, en donde yo soy gerente de la Corpey Consulting, decidimos convocar a María Paula Romo a un conversatorio similar al que lo estamos invitando a usted, Patricia. En ese momento, todos los temores que yo tenía, que teníamos los ecuatorianos y sobre todo los gremios que somos parte de la Corpey, se convirtieron en terror, porque la presentación que hizo María Paula era de un Ecuador al cual yo no conocía. Era la minería ilegal, la lucha del narcocrimen por adueñarse del Ecuador, y eso quedó como latente, el que no podíamos los empresarios ser ausentes de una realidad que estaba consumiendo al Ecuador. Cuando llegó el segundo levantamiento militar, que fue el del año pasado, creo que como misión de vida es hacer salir a la gente de la burbuja en la cual vivimos y podernos dar cuenta de qué es lo que realmente está pasando en el Ecuador. Con eso paso solamente a comentar siete hitos importantes de este luchador ambateño que nos acompaña hoy día. Primero, sus estudios, obviamente, que Patricio tiene doctorado en administración, máster en políticas públicas, diplomado en seguridad ciudadana, dentro de algo que nos une a todos los que estamos aquí, como hace UNIAPAC, y a él es el servicio a la comunidad. Y él lo pone claramente de que él, en varios hitos de su vida, él dijo que el servicio a la comunidad era para él un elemento en el cual coincidimos plenamente. Hoy general de servicio pasivo, ha sido encargado de la seguridad de la zona de terremoto de Pedernales, luego dirigió, por eso quizás también María Paula pudo tener esa input directamente de lo que estaba pasando en el evento de la parroquia de Buenos Aires, la minería ilegal, y lo que él también pudo vivir. Luego, el paro nacional del 2019 le tocó enfrentarlo directamente en su cargo, comandante general de la Policía Nacional, ministro del Interior, y yo creo que el mayor galardón que tiene Patricio es haber sido enjuiciado y censurado por la Asamblea Nacional. Ya con eso ya se dice que has hecho las cosas correctas durante toda tu vida, Patricio, porque esta infame
asamblea que tenemos hoy que nos sigue llevando al desastre. Que te hayan censurado, pues es un galardón más que tú tienes en tu pecho. Y nuevamente te agradezco la confianza de venir a compartir con nosotros y te dejo con la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la generosidad y por iniciar este día también con una oración que me parece maravillosa. Hasta el sol acá en Quito nos empieza a iluminar de mejor manera. Espero que por allá también vayan corrigiéndose el tema del clima y las aguas. Yo les recibí la gentil invitación y desde el inicio me pareció fantástico poder entablar con ustedes un diálogo corto y más bien una comunicación directa que nos permita entender también cuáles son las necesidades y comprender un poco mejor la problemática. Yo puedo dar una visión sobre lo que efectivamente se vivió en junio del año anterior, en octubre del 2019, y desde mi visión, qué es lo que creo que está pasando. Al final, todos estos, sin que sean más que una opinión, pueden servir para que ustedes tomen algunos recaudos que creo que son necesarios cuando se hace comercio, cuando se hace algún tipo de inversión personal para servir al resto. Me gusta a mí empezar manifestando un estudio y una lectura que creo que son fabulosas para poder entender la condición humana primero. El uno es el mito de Giges, que lo plantea Platón en el libro La República. Él habla de que cuando una persona se vuelve invisible, puede cometer cualquier cantidad de atrocidades. Y me parece que esto, si hacemos una analogía con lo que sucede en los levantamientos y en los estallidos, es básicamente eso. La violencia la invisibilizan políticamente y les dan una impunidad a través de las amnistías. Entonces eso les da la fuerza necesaria para realizar cualquier acto irracional porque saben al final de cuentas que no existirá ninguna acción por parte del Estado, que tienen un consentimiento político para realizarlo bajo siempre esta figura que es constitucional y que la debemos defender, que es una figura de el derecho a la resistencia que existe en la Constitución. Y creo que abusivamente lo que hacen es básicamente volver invisible la violencia y siempre tienen el pretexto de que son infiltrados y que el mismo Estado es el que protagoniza. No estamos en contra de las causas que pueden ser justas, estamos en contra de las formas en las que se realiza la protesta y esto lastimosamente sigue creciendo. Y el otro es un estudio que lo realizaron en Estados Unidos en 1972 en la Universidad de Massachusetts, un psicólogo, Philip Zimbardo, y él habla del efecto Lucifer. Él dice que cuando las personas son sometidas a enormes presiones, puede aparecer una conducta muy cercana a la que Satanás puede traducirla o que miramos en temas bíblicos, ¿no? Y tiene mucha razón, porque si las presiones en estos temas son los que nos llevan a cometer actos que muchas veces nunca vamos a encontrar racionalidad, digamos, mejor en un acto criminal, pero son las presiones las que en determinado momento le pueden llevar a una psicopatología temporal a las personas. Y esto sucede muchísimo cuando la presión existe en relación a los estallidos sociales y en relación a todas estas formas y a estos mecanismos, porque han hecho de la violencia un poder. Yo creo que ahora es un momento de organización civil para que el poder de la no violencia también aparezca, es decir, un efecto Gandhi en una sociedad organizada de mejor manera que evite y que vaya registrando todos los actos que cometen para que luego la Administración de Justicia actúe con la celeridad necesaria y también se puede ejercer la presión para que en la Asamblea Nacional no vuelvan el mito de Giges y no vuelvan invisible todo esto. Invisible a quienes les interesan, porque al final las cicatrices de todos estos conflictos se quedan únicamente en las personas a quienes quieren perseguir o en las instituciones como la Policía Nacional a quien quieren debilitar. No hay que olvidar jamás que el crimen organizado lo que quiere es limitarle al Estado y en cambio la oposición política que no puede sobrevivir sin ser gobierno busca permanentemente cómo destrozar la democracia. Entonces vienen muchos retos
Y entre los retos que a mí me parece que son importantes en la política de seguridad es, en primer lugar, romper las desigualdades, porque si tenemos nosotros una delincuencia común masificada en las ciudades y un descontento social, básicamente es porque hay mucha desigualdad. Y esa desigualdad es importante que se lo corrija con la política pública, con la política social. Entonces necesitamos una sociedad mucho más equilibrada y en términos de política. Y nos llama la atención que las ciudades que más problemas tienen son ciudades que más estabilidad política hayan tenido. Si vemos nosotros el mapa criminal y lo comparamos con el mapa político, vemos que las ciudades con mayor complejidad son aquellas que mayor estabilidad política han tenido. Y eso nos llama la atención porque justamente no han logrado romper esas inequidades. Y también se logra la igualdad y la equidad con instituciones fuertes. Esta democracia no puede sobrevivir si no tiene instituciones fuertes. Y ese es el otro mecanismo que utilizan dentro de esta gran estrategia de violencia de la izquierda anárquica, digamos. Lo que busca es siempre que las instituciones sean disfuncionales. Y cuando las instituciones no son funcionales a los ciudadanos, cuando no sirven para la función y la misión para la cual se crearon, entonces viene todo este descontento también. Y tenemos institucionalidad débil, tenemos una Asamblea Nacional con una legitimidad muy baja, que dentro de su incompetencia, lo único que están mirando, y dentro de su desenfoque, lo único que están mirando es la oposición política, y están haciendo conflicto político para buscar una solución política. Y en eso se pasan, en hechos políticos, pero no atienden con política pública las necesidades de los ciudadanos. Y tenemos tantas necesidades en términos de reforma para que la economía mejore, para que el tema de salud, de educación y lo principal, seguridad, porque sin seguridad no puede haber ni salud, ni educación, ni transporte, ni comercio, ni turismo. Absolutamente todos los derechos y las libertades quedan negados. Pero tenemos una asamblea desenfocada de esto y solamente enfocada en la posibilidad de terminar un gobierno y afectar la gobernabilidad. Tenemos una justicia absolutamente farragosa, en donde cada sentencia termina siendo una bulla, un ruido por lo escandaloso del tema. Cada detención en flagrancia para la policía es un cuestionamiento para los policías y no es un cuestionamiento para los delincuentes que cometieron los hechos. Hay muchas cosas para corregir dentro de la coordinación y articulación, pero en términos generales hay una justicia muy opaca, hay una justicia que está muy cooptada, diría yo, y hay muchos problemas de corrupción interna. Y cuando hablo de administración de justicia, no estoy hablando únicamente de jueces, estoy hablando desde el sistema penitenciario y carcelero, porque es todo el sistema de justicia. Estamos hablando de carceleros, de policiales, de fiscales, y estamos hablando de judiciales indiscutiblemente. Es todo un sistema que está ahí en unas condiciones muy debilitadas y con una baja inversión, con un estado al mínimo también en lo que corresponde a la inversión, que ya no se puede justificar desde el post-COVID, sino que también se puede justificar desde un mecanismo de gestión. Me parece que tenemos un gobierno en ese sentido, un ejecutivo con todas sus instituciones que actúa muy lento, reaccionando muy lento ante los fenómenos. Hay una incapacidad de analizar los fenómenos, nos quedamos en el caso a caso y estamos reaccionando ante los hechos, pero nadie está estudiando el fenómeno global, el fenómeno de inseguridad, el fenómeno de delincuencia, el fenómeno de violencia y el fenómeno de desgobierno que genera una enorme desesperanza y que obliga a las personas a migrar inclusive. Entonces hay un gobierno que está cada vez deslegitimándose más por su falta de confianza, por su falta de credibilidad y con un aparato burocrático cada vez más débil en términos de gestión y de inversión. Tenemos un sistema electoral también muy cuestionado respecto de estas últimas elecciones y de las que han transcurrido, y tenemos también un déficit tecnológico impresionante. Hay diferentes sociedades, hay sociedades ya, diferentes generaciones, digamos, dentro de la sociedad, pero las generaciones están mucho más cercanas a la tecnología. En algunos lugares, especialmente en las áreas rurales, no tienen mucho acceso y en otras están sobreexpuestos a un sinnúmero de mecanismos. Entonces, esta sociedad que cambió, esta sociedad que ya mira de forma distinta, tiene estos problemas estructurales que no los logra resolver.
Y como no logramos resolver, entonces caemos en el otro tema. Aparte, yo creo que en la geopolítica también hay que analizar qué es lo que ha venido sucediendo, al menos el último lustro, los últimos 5 años, los últimos gobiernos, luego de una gran bonanza económica que tuvimos desde el 2010 por el precio del petróleo y por algunos mecanismos geoestratégicos. En el año 2016 creo que es un año de quiebre porque suceden muchos eventos que no los hemos tomado en cuenta. Sucede, por ejemplo, el caso de Brecht. El caso de Brecht es un caso de corrupción tan grande que deja marcado a los gobiernos en América Latina. En América Latina casi todos los países sufrieron develaron más bien la forma de gobernar. Hubo presidentes enjuiciados, hay presidentes que están todavía pagando una prisión, hay personas que luego esto aprovecharon para plantearlo como una victimización y como una persecución política, cuando en realidad es un delito, son delincuentes comunes, es una delincuencia, son actos penales los que cometieron y no son actos políticos para hablar de este tipo de persecuciones. Sin embargo, el caso de Brecht lo dejamos así, porque aparentemente en el Ecuador el cambio de gobierno, la transición, la debilidad del sistema de justicia y la impunidad a través del no pago de sentencias y no reparación de lo robado, entonces les da un margen de impunidad. Pero a partir de ese aparecen varios mecanismos de corrupción, entre esos en la contratación pública. Contratación pública como el caso Norero, con varios municipios, en donde empieza todo esto ya a minar no solamente la democracia, sino empieza a minar los derechos y las libertades de los ciudadanos en términos de su vida, de su integridad, porque hay mucho interés económico en juego. Y cuando hay mucho dinero y muchos recursos es más difícil hacer cumplir la ley y mucha gente empieza a ser cooptada. Aparte de eso, yo creo que en Venezuela empieza ya a sentirse esos temas de sociedad y empiezan los éxodos masivos por América Latina. 7 millones de venezolanos recorriendo América Latina. El Ecuador sufrió muchísimo esa plaga migratoria. El Ecuador tuvo un impacto fuertísimo porque todavía su economía estaba en términos de estabilidad en mejores condiciones y por nuestra situación de dolarización. 2,5 millones de venezolanos recorrieron territorio ecuatoriano, 700,000 se quedaron asentados aquí y hasta ahora tenemos un saldo migratorio venezolano de cerca de 300,000 personas, a pesar de que las condiciones económicas son complejas y muchos de ellos han migrado ya para otros lugares. En términos también de geopolítica y de pensamiento de una izquierda asociada con estos principios del antiimperialismo, con estos mecanismos fracasados del antiguo comunismo y muy cercanos a este socialismo del siglo XXI, también sufren la pérdida de su gran líder en Cuba y aparecen estos nuevos fragmentos de liderazgo autoritarios como Maduro, como el mismo que está viviendo hoy en Nicaragua con Ortega, como lo que se está viviendo en Argentina, con lo que se está regresando en el Brasil, con lo que se está viviendo en Chile, hoy en Colombia. Entonces nos vamos quedando en el Ecuador también como una isla en esta transición a esta corriente de tendencia llamada progresista, pero que en términos generales han utilizado siempre la violencia y han generado estos mecanismos de desgobernabilidad. Entonces, ahí surgen varias interrogantes. Las primeras, ¿cómo estamos discutiendo los problemas públicos en una sociedad y cómo los estamos resolviendo? Y cómo estamos dejando también al gobierno que en términos de diseño de política pública vaya construyendo algunos mecanismos de economía. Me parece que ahí tenemos un error social. Ya vienen las elecciones del 2025 y va a pasar lo mismo. Tenemos una democracia representativa con una baja calidad de representantes porque dejamos que las organizaciones políticas sean las que nos impongan y le incapacitan al votante para escoger. No hay de dónde escoger y tenemos que escoger entre los más conocidos, pero no realmente entre los mejor formados para que puedan ayudarnos a salir de esto. Entonces, esa apatía, esa falta de cohesión social, esa fragmentación es la que nos está llevando también a estos mecanismos. A esto se une la baja transparencia y los problemas de corrupción. Y se genera esta gran mascarada de crear la sensación de que no hay un gobierno y querer nuevamente
adelantar los procesos democráticos, terminarlos. En la Asamblea Nacional hoy está en debate el juicio político que tendrá que pasar por una aprobación de la Corte Constitucional, pero ya han dicho claramente también que de no ser así, la incapacidad del presidente es evidente y las calles serán las que nos esperan. Entonces, estoy casi seguro que este anuncio de un nuevo estallido, si no hay una solución política, que sería lo racional, tendremos que nuevamente, lastimosamente, vivirlo y tenemos que enfrentarlo de una manera diferente. Los incentivos son distintos. Hoy la estrategia, ellos ya lo han evaluado muy claramente. Dentro de su gran estrategia es debilitar primero el frente interno del gobierno. El presidente no ha sido capaz de identificar ese problema. No tiene un gabinete sólido, digamos, desde mi visión muy personal, que pueda soportar todo este tema. Y el hecho evidente es que no tuvo un gabinete que defienda la consulta popular. Y si ganaban la consulta popular, al menos en algunas preguntas, era porque había un trabajo sostenido de su gabinete, pero no hubo gabinete que ayude. Entonces ahora le toca enfrentar también esa cuesta que me parece que es compleja. Aparte, me parece que están debilitando también la institucionalidad, esto que acaban de sacar, que siempre es coincidente, el hecho político. Por un lado, en un acto de deslealtad del gobierno argentino, que evidentemente con una complicidad permite la fuga de una persona que estaba con una sentencia por delito común. Se le toma como una persona que tenía un delito político, recibe algún mecanismo de ayuda y hoy se encuentra afuera. Pero coincide con el aparecimiento de unos audios descontextualizados, unos audios editados, en donde se da una sensación muy compleja y diferente. Y nuevamente el gobierno cae en la debilidad y termina cediendo ante esta imposición de medios de comunicación que indiscutiblemente operan para estos mecanismos. Entonces, se sigue alimentando esta posibilidad. Hay una hilaridad ahí en el gobierno también para poder enfrentarlo, y me parece que no van a ser mecanismos pacíficos, van a ser mecanismos que ya no los pararán hasta conseguir el objetivo. Entonces, no quiero ser catastrófico, yo más bien soy siempre optimista, pero me parece que no estamos dando los pasos adecuados. Este es un grupo que indiscutiblemente quiere recuperar el poder. Creo que por eso quieren debilitar las instituciones, porque saben que una institucionalidad, especialmente como el sistema de justicia, y entre esos fiscalía y policía fuertes, son lo que no permite al corrupto hacer tanto daño, porque los corruptos siempre van a existir, pero instituciones fuertes evitan que nos hagan mayores daños. Creo que se está también siempre posicionando conceptos para manipular a la opinión pública, como este tema de la mafia albanesa, dar una sensación de que la mafia albanesa está el último año radicada aquí en el país, cuando el Ecuador creó condiciones favorables para que extranjeros invisibles, nuevamente retomando el mito de Giges, con un anillo giren y se vuelven invisibles y cometen todos los tipos de actos. Esas condiciones favorables se las hicieron una década atrás, cuando generaron esta ciudadanía universal, cuando retiraron el control migratorio de instituciones mucho más construidas como la policía y crearon instituciones nuevas que hasta el momento no saben cómo opera el Estado para poder cruzar información y a través del análisis de toda esta información poder llegar a alertas tempranas. Me parece que esto está podando la riqueza que puede tener nuestro país, y siempre alimentan esta sensación populista de que con migajas y con incentivos tales como los subsidios podemos sobrevivir en una sociedad cada vez mucho más demandante. Estos son temas que ya van a terminar minando mucho más la libertad y van a eliminar también, van minando también derechos y libertades. Otro tema que yo creo que hay que tomarlo en cuenta es la cantidad de democratización que ha existido. Hemos democratizado tanto que eso nos permite tolerar
como si fuera una sociedad con un nivel de educación y cultura mucho más amplio. Y esa forma ha hecho un relativismo, digamos, de derechos y libertades que también los ciudadanos ahora lo están viviendo. Pero ya para poder abrir un debate también, me parece que más allá de la visión que tenemos ahora, hay que buscar las soluciones. Y las soluciones pasan indiscutiblemente primero por un tema político. Si no hay una solución política, creo que hay que empezar a tomar los recaudos necesarios desde nuestras viviendas, nuestros barrios, nuestro sistema de bienestar y de protección económico, como es el negocio o la actividad a la que nosotros dediquemos la vida. Pero hay que tomar los recaudos necesarios porque indiscutiblemente, si no hay una solución política, va a venir este nuevo estallido. El estallido va a estar ligado muchísimo a temas más que políticos y sociales, a temas económicos, va a tener un impacto sumamente fuerte en la economía, esto va a degradar muchísimo más las condiciones, el tejido social va a quedar muchísimo más fragmentado, la sociedad va a quedar muchísimo más polarizada, la economía no va a recuperarse tan rápidamente, entonces por más creativos que podamos ser en nuestras actividades comerciales, difícilmente va a haber una dinámica de reactivación en lo inmediato. Creo que en lo social también hay que generar una cohesión a nivel de toda la estructura cercana y parte de esta estructura social es no dejarnos manipular por las redes sociales. Creo que el impacto en las redes sociales todavía no lo logramos dimensionar, pero es sumamente fuerte. De hecho, ayer un movimiento de un día termina desestabilizando al gobierno por estos audios y termina generando una sensación muchísimo más baja de opinión respecto a la fuga de una persona que debía cumplir una pena por un delito de cohecho y por un delito de soborno, un delito asociado al caso de Brecht, asociado a la contratación pública, asociado a la administración política. Entonces, ahí creo que es importante que en esta cohesión podamos crear una comunidad digital que empiece a hablar bien de quienes merecen la pena y quienes se ponen al frente de los problemas públicos, pero porque hay una cantidad de gente que está contratada por el otro lado para descalificar inmediatamente a todo aquel. El mismo ejemplo que puso Lourdes, o sea, a la ministra Romo no le van a perdonar dos cosas, no le van a perdonar haber presentado la denuncia por el robo inmisericordia que hicieron a la seguridad social policial de 950 millones de dólares y por haber evitado que el gobierno del presidente Moreno caiga antes de hora y regresen ellos al gobierno en octubre del 2019. Esos temas son básicamente parte de lo que le genera la enorme descalificación y de ahí ya van creando narrativas y relatos imponiendo nada más. Y nosotros, en cambio, como sociedad, no avanzamos a proteger todo esto porque no tenemos una comunidad virtual que empiece a hablar bien de la gente, que empiece no solamente a envenenarse con el comentario ajeno, sino que esta forma de manipular la opinión pública es una actividad que ellos lo hacen muy bien y lo hacen con una cantidad de trolls, con unas granjas ahí impresionante de personas dedicadas únicamente a insultar y a generar un concepto negativo, deslegitimando liderazgos y deslegitimando a las personas. Ya en lo técnico, creo que la policía está tomando los recaudos necesarios, al igual que Fuerzas Armadas, al igual que Fiscalía, abriendo expedientes, generando registros sobre este llamado a la violencia, dotándose y preparándose, que también terminan siendo inversiones innecesarias en el caso de que la gestión política fuera buena. No hay necesidad de hacer una compra de material antidisturbios cuando mucho mejor sería comprar un lote de medicinas para los hospitales. Entonces, me parece que ahí la calidad del gasto, la cantidad de gasto que se desvía para estos mecanismos también, pero ya estarán tomando los recaudos. En el tema ambiental también va a haber una degradación, las ciudades quedan deshechas, la infraestructura queda absolutamente destruida, pero a mí me parece que el recaudo que también hay que tomarlo es el tema legal. Cómo desde hoy vamos nosotros ejerciendo la presión necesaria a la Administración de Justicia de tal manera que
los hechos de violencia que se evidencien sean y merezcan realmente un debido proceso y bajo principio de legalidad una sentencia a todos aquellos que generan estos mecanismos. El Estado, el gobierno, me parece que en la debilidad que tiene no es capaz de cohesionar al Estado, y con un Estado colapsado, con un Estado mínimo, entonces siempre vendrán más disturbios, más inflación, más inseguridad, más recesión económica, más costo de la vida, estos descontentos finalmente son los que van a provocar lo que lastimosamente creo que de no haber la salida política que corresponde, será inevitable. Entonces, estas dinámicas volátiles del sistema, de la sociedad actual, merecen que hoy nos vayamos uniendo. Merece que no erosionemos más, no fragmentemos más a la sociedad, sino más bien la vamos uniendo en función de un objetivo común. Y creo que hoy el objetivo es salvar la democracia. Hoy el objetivo es evitar que esta gran migración a gran escala, que nuevamente empieza a mirarse de ecuatorianos que ya están llenos de desesperanza y que ven que sus proyectos de vida no se van a lograr alcanzar aquí, empiecen a salir en unas condiciones de altísimo riesgo por Panamá, por el Darién, y llegan a la frontera mexicana ecuatoriana en condiciones sumamente degradadas. Me parece que hay que trabajar muchísimo en esta recuperación tecnológica, en esta comunidad virtual para empezar a hacer un frente común ante los violentos y dar una demostración de que la no violencia también tiene poder, y la no violencia tiene un poder de convocatoria sumamente fuerte que nos ayude a identificar mecanismos distintos de protesta. De éxito en materia de seguridad, sino